están? Yo soy Mariela Andrea Borgo, soy de Montecaseros, Corrientes, y para mí es un gran honor que me hayan invitado a participar de esta cuarta Feria Municipal del Libro de mi ciudad. No me siento una escritora realmente, tengo que decirlo, me parece que es un mote que todavía me queda un poco grande, pero sí tengo que confesar que me gusta muchísimo escribir, lo hago desde muy chica y ese impulso fue el que me llevó a escribir las dos obras que ya son conocidas acá en el pueblo: Manual para entender a Mariela, Vicisitudes de una chica bipolar, donde cuento mi experiencia como paciente de esta enfermedad y digo que con el tratamiento adecuado, la medicación y un trabajo acorde a las aptitudes de la persona se puede llevar una vida sana, equilibrada y estable, ¿no? Y el otro libro, Cuando Montecaseros pintó en la historia, la sublevación de Aldo Rico en 1988, donde cuento cómo de una manera tan peculiar Aldo Rico, en aquel verano montecasereño de 1988, puso a nuestra ciudad en el mapa y en los libros de historia con su levantamiento cara pintada. Son dos trabajos que hice de manera totalmente diferente en el año 2019. En Manual para entender a Mariela es algo que lo escribí como un torbellino en una semana. Fue sentarme y decir, yo quiero escribir un libro sobre mi vida, y salió el libro. Tal vez ni siquiera estaba enfocada a escribir puntualmente sobre la enfermedad, pero obviamente que marca tanto el acontecer de mi vida que bueno, fue por ese lado, ¿no es cierto? Bueno, fue un libro que hice en soledad y que me permitió, después de escribirlo, llegar a conocer muchísimo más sobre la temática, porque muchas personas de distintas partes del mundo que lo leyeron a través de internet, porque hice el ebook también, se acercaron, me transmitieron experiencias, entré a foros, entré a ciclos de personas que comparten esta condición. Y bueno, fue enriqueciéndome mucho más sobre la temática, ¿no? Pero lo hice sola y en poco tiempo. En cambio, Cuando Montecaseros pintó en la historia, es un libro que es el trabajo coordinado de muchas personas que me ayudaron, desde el asesoramiento histórico, como Miguel Álvarez, que fue cara pintada, los profesores Jorge Aubel y Javier Ponzoni me orientaron bastante para transformar lo que había sido primero una monografía para el Instituto Meyer en un libro, con tips para hacerlo más interesante, más dinámico y que realmente se parezca mucho más a un libro, ¿no? La profesora Miriam Torres hizo las correcciones, Tacún Franceschini, Hernán Franceschini, ilustrador y diseñador gráfico, hizo las ilustraciones. Mi sobrina María Paula Doc hizo el diseño de portada, y así tengo muchos entrevistados, cientos de entrevistados, fiché decenas de libros, así que puedo decir que es un trabajo que me llevó mucho más tiempo, unos 9 años en total, desde que lo empecé a hacer hasta que lo cerré como libro. Y bueno, estoy muy orgullosa de las dos obras, ¿no? Pero creo que la segunda le deja un legado muy importante de la historia de nuestro pueblo, y aunque muchos no compartan la idea de que Rico nos puso en los libros de historia y en el mapa, es así. Y bueno, de ahí el título del libro, ¿no? Cuando Montecaseros pintó en la historia. Yo sé que después hubo muchas cosas que pasaron en el pueblo que también nos ponen en el mapa, como los encuentros internacionales de coro, nuestras hermosas playas, el carnaval artesanal, nos ponen en el mapa del país. Pero bueno, fue cuando realmente se hizo conocida la ciudad, por más, como dije, que a algunos les pese, ¿no?, esta idea. ¿Cómo me inspiro para escribir? Bueno, esta beta de la escritura está en mí desde muy chica. Yo siempre fui muy admiradora de una maestra que tuve la dicha de tener, que es Susana Rodríguez, en sexto grado y después en primero y segundo año de la secundaria. Y sobre todo en sexto grado nos llevó por el camino de los cuentos fantásticos, de los cuentos, de las fábulas con su moraleja, de la poesía, y nos enseñaba los distintos formatos, y yo me preocupaba por saber bien que si la fábula tenía que tener una moraleja, yo tenía que pensar en algo muy correcto como para después dar una enseñanza final, ¿no es cierto?
O por ejemplo, si el cuento tenía introducción, desarrollo y desenlace, me preocupaba por pensar en una historia que realmente pudiera ir por ese lado. Los cuentos fantásticos me dejaron volar la imaginación muchísimo y me ayudaron a hacer historias en las que me acuerdo, por ejemplo, un 100 pies, que tenía 100 pies, por supuesto, y viene alguien y le pregunta, esto lo escribí yo, viene alguien y le pregunta, ¿hacia dónde queda un pueblo? Y él con sus 100 patas marcando a distintos lugares dice, para allá. Entonces a la maestra le encantaba y me estimulaba y me decía, Mariela, adelante, maravilloso. Y yo me sentía realmente a mis anchas y bueno, fue una maestra que me marcó muchísimo en lo que es escribir. Bueno, después, como les decía, para el libro Vicisitudes de una chica bipolar, Manual para entender a Mariela, lo hice muy rápidamente, es como que me senté y vinieron todas las ideas de cómo organizarlo en los distintos factores desencadenantes que me llevaron a mí a padecer esta condición. Y el otro libro lo hice... una motivación tuve del profesor Javier Ponzoni, que sabía que yo había hecho esta investigación y me dijo, publicala. Y yo le dije, no, te la paso en un correo electrónico, vos usá lo que necesites, pero decí que es de mi autoría. Y me dice, no, Mariela, es tuyo el trabajo, publicalo. Y realmente eso fue muy valorable y bueno, me llevó a hacer este libro, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes lo que yo leo para nutrirme, para después tener ganas de hacer cosas para escribir. Mi relación con la lectura, y esto es muy importante porque recuerdo una frase de Borges que siempre dice que otros se enorgullezcan de lo que escriben. Yo me enorgullezco de lo que leo. Yo no puedo decir que hay una relación entre lo que yo leo y lo que después escribí. No la veo así muy marcada, que yo diga porque leí eso quise escribir estas cosas. Pero sí es evidente que todo va formando como un background del saber de una persona que te muestra cómo son las formas correctas del lenguaje y te van llevando a ver que si otros escribieron un libro, ¿por qué uno no puede hacerlo? ¿No es cierto? En mi época de la formación universitaria se me había dado por leer los clásicos que se me habían escapado realmente antes y decía, bueno, voy a instruirme un poco y así decidí leer todo lo que era de Gabriel García Márquez, del argentino Ernesto Sábato. Me había gustado mucho un escritor cordobés que es Marcos Aguinis con La gesta del marrano, Un país de novela. Y algo de literatura europea como Kafka, Milan Kundera, con La insoportable levedad del ser. Distintos autores que iban llegando y yo preguntaba, che, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que saber? Y traté de formarme más o menos. Y bueno, y así es como introduje novelas y libros que te hacen pensar mucho, como por ejemplo de Sábato La resistencia, donde habla de estos tiempos del fin, donde la posmodernidad tiene estas características en que se pierden los valores y qué vamos a hacer para recuperarlos, ¿no? Porque él quiere decirlo igual que en Antes del fin, quiere despertarnos, ¿no? Y decir, hay días que me despierto con una esperanza demencial, que es que todo va a estar mejor, y bueno, hoy es uno de esos días. Me llegó mucho La resistencia y esos libros, ¿no? Después siempre leí textos académicos porque me la pasé estudiando, así que en comunicación, en periodismo, en historia, leía lo que había que leer en ese momento, ¿no? Los libros que nos daban los profesores como bibliografía y bueno, aprendía muchísimo, aunque no fuera lo que se dice la literatura culta, ¿no? La literatura que uno... Después de escribir el manual para entender a Mariela, llegó a mí Una mente inquieta, que es justamente una estudiante de psicología norteamericana, Kay Jamison, que le pasa lo mismo que a mí y cuenta de una manera desgarradora sus experiencias, por suerte con un final bueno, ¿no? Con un final en el que ella ya es psicóloga, ya aprendió a dominar y a conocer su situación
y puede ayudar a otros pacientes que padecen lo mismo. Ese libro me lo regalaron justamente porque habían leído el mío y alguien me lo mandó de Buenos Aires en un sobrecito y me dijo: lee esto, te vas a sentir muy identificada. Y bueno, fue muy importante realmente leerlo y estoy muy agradecida con la persona que me lo mandó. Y bueno, creo que eso es todo lo que quiero comentarles sobre mi experiencia con la escritura y con la lectura, ¿no? Y ahora voy a compartir con ustedes, para cerrar esta participación en la cuarta Feria del Libro de Montecaseros, un texto de mi libro Cuando Montecaseros pintó en la historia, de un empleado municipal. En realidad es un texto del libro, pero se trata de un empleado municipal que hacía algunas travesuras en el contexto de, del levantamiento cara pintada. En la municipalidad, para irse más temprano, hacían llamadas y bueno, les voy a contar, les voy a leer. La anécdota narrada por un empleado municipal que entonces ya trabajaba en la comuna podría poner en jaque a una buena parte de esta investigación, especialmente la referida a la actuación de los medios de comunicación. Según el agente, la evacuación del edificio municipal de la que varios entrevistados hablaron respondió a una llamada de parte de un coronel hecha, en realidad, por una ordenanza de la propia municipalidad con la finalidad de que todos se retiraran más temprano. La llamada alertaba sobre la amenaza de un bombardeo al edificio. Estaba lloviendo torrencialmente, pero todos nos íbamos a nuestra casa muertos de risa. Recuerda, evidenciando que mucho de lo que estaba ocurriendo se tomaba como una payasada. Por otra parte, cuenta que varios periodistas de distintos medios de todas partes se agolpaban en la municipalidad para buscar información. Cada vez que sonaba el teléfono, un empleado inventaba que la llamada era del regimiento, amenazando con bombardear el edificio, el barrio 308 viviendas, diciendo que había bombardeos y tiroteos en diferentes partes de la ciudad. Nosotros no tomábamos conciencia de la situación y realmente creíamos que lo que estaba pasando se prestaba para el chiste. Remata el empleado, que por las dudas prefiere mantenerse en el anonimato. Muchas gracias.